En cuanto a los requisitos, el Código Civil derogado carece de norma que haga expresa referencia a la prestación como objeto de la obligación. La menciona así en aspectos que tienen que ver con el acto jurídico, la menciona como objeto de los contratos y la menciona como identificación del pago, cuando habla del cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación al 724. Pero hoy el Código Civil enuncia que la prestación constituye el objeto de la obligación que debe ser material y jurídicamente posible, lícito, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del deudor. O sea, todos los aspectos que hoy identifica el Código en el artículo 725 son aquellos que la doctrina venía hablando de lo que constituía o cómo tenía que ser el objeto de la obligación. Es decir, se ha propuesto para determinar el objeto que son cosas, los servicios prometidos por el deudor, que no se agota solamente en dar, hacer o no hacer, y que sea la propia prestación la que tiene que tomarse en consideración. Y cuando se habla de la prestación, acá también tenemos que identificar, para clarificar el aspecto de la misma, qué naturaleza le damos a la prestación. Algunos toman en cuenta para identificar la misma solamente la situación del acreedor. O sea, esto se basa o se sustenta exclusivamente en la actividad del deudor. Su conducta en pos de cumplir la obligación, pero desligada absolutamente del sometimiento. Otras acuden a tesis objetivas. Es decir, dejan la persona del deudor y dejan la conducta que puede observarse y hablan de una estricta relación entre patrimonio, aquello que de alguna manera configuraba la doctrina alemana de la deuda y la responsabilidad. Y otros se apoyan exclusivamente para hablar de la naturaleza de la prestación en la figura del acreedor. Es decir, que todo está destinado, de alguna manera, a que se cumpla el interés patrimonial comprometido, ¿no es cierto?, y que hace el interés del mismo. En cuanto a la causa, el Código acá, simplificando enormemente el tema, habla en el artículo 726 de que no hay obligación sin causa. Es decir, esto ya estaba en el Código Civil derogado. Es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y acá nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son las acepciones de la palabra causa en las cuales nosotros podemos hacer volcar este tipo de enunciación que hace normativamente el artículo 726. Primero, en la causa eficiente o en la causa fuente. Y esto va conectado en todo el Código Civil. Porque si ustedes toman la parte general de los contratos, la fuente más importante en materia obligacional, en los contratos habla esa declaración de voluntad en común, que también alude el Código Nuevo con relación al Código Viejo, y que no tiene que haber incoincidencias. Es decir, en la parte general del contrato, habla de qué? Habla también de la razonabilidad, y habla de que no tiene que haber incoincidencia entre lo que declaro y lo que hago. Es una declaración donde juega o toma en consideración la buena fe, el abuso del derecho, las buenas costumbres, o sea, el respeto a los deberes morales, que acá tiene una entidad fundamental y que cambia la perspectiva de cómo consideramos una fuente con relación a esto. Es decir, no podemos ponernos en contra de las conductas asumidas. Y va remachando la parte general del fundamento de contrato en todo ese tipo de cuestiones. Y hace esa consideración de esa fuente fundamental. Porque nosotros cuando hablábamos de la fuente referíamos
a las fuentes tradicionales y no tradicionales. A las fuentes tradicionales eran las cuatro, contrato, cuasi-contrato, delito, cuasi-delito, y le agregábamos después la ley. Y después hablábamos de las fuentes no tradicionales del derecho de las obligaciones. Enriquecimiento indebido, declaración unilateral de voluntad. Y nosotros lo tomábamos como consideraciones de nacimiento de obligaciones que venían dadas por imperio de manifestaciones de la doctrina, de los abogados, en las consideraciones particulares de... Y acá vemos cómo se van implementando algunas de estas fuentes no tradicionales y se la considera ahora como una fuente de las obligaciones también. Entonces, es decir, y siempre se hace bajo el hilo de la ejemplaridad, bajo esa condición general de respeto a los deberes morales. Nosotros, yo creo que esto lo ha hecho la Comisión en una suerte de machacar y de poner en evidencia que tal vez se pretenda con esto que se termine el imperio de los vivos. Es decir, nosotros somos especiales para no cumplir la ley, no para cumplirla. Es decir, y muchas veces, inclusive ni profesionalmente nos respetamos nosotros mismos. Entonces yo creo que hay que cambiar el eje de esa cuestión. Y la gente, lo que se declama, que es el obrar de acuerdo a la moral y a la buena costumbre, acá se enfatiza de manera impresionante, pero inclusive dejando de lado aspectos que hacen a la consideración de lo que era la aplicación de la conciencia en el cumplimiento de las obligaciones, como era dejando de lado las obligaciones naturales. Y ya vamos a ver de qué manera. Entonces, la causa tiene un sentido, una aplicación distinta. En la causa fin siempre analizamos el porqué de la relación jurídica. Y eso es lo que tenemos que buscar. Eso no cambia. Ahora sí hablamos de una causalidad normativa a partir de lo que dice el 726. Y es que debemos analizar las consecuencias que la ley le imputa al hecho. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando hablamos de la causalidad, también tenemos que hacer referencia y tenemos que hacer un estudio hoy de la causalidad normativa. En cuanto a la relación causal, no cambia, porque la relación entre el hecho antecedente y el hecho dañoso, eso no cambia y de alguna manera, es decir, toma en cuenta o se vuelca en lo que ha sido también tradición, porque de alguna manera el código lo que enuncia en su fundamento es que lo que ha subsistido, lo que tradicionalmente opera y opera bien, no se cambia. Y en materia de responsabilidad no cambia la relación de causalidad adecuada. En la fuente de las obligaciones, entonces, directamente, el artículo hace referencia a los hechos jurídicos que resultan idóneos para producir obligaciones. ¿Qué hora tienen? Porque... ¿Qué hora es? 11. No, yo porque creí que estaba mal mi reloj. Perfecto. Otra cuestión acá es la prueba de la existencia de la obligación. Acá, en las disposiciones generales, el Código enuncia: la existencia de la obligación no se presume, primero. La interpretación acerca de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva, segundo punto. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario, tercer punto. El primer punto, la interpretación, la obligación no se presume, ¿qué reafirma para nosotros? El principio procesal de que el demandante debe mostrar los hechos constitutivos de la norma. O sea, primer punto fundamental. Segundo, cuando habla de que la interpretación respecto a la existencia y extensión de la obligación es de interpretación restrictiva, de hermenéutica o estricta, como quieran llamarle, es que en caso de duda no hay obligación. Esa tiene que ser la interpretación. Y en el tercer aspecto, alude a que se reitera la regla de que todo aquel que aparece obligado seguramente lo es por causa legítima.
Y vamos al primer aspecto sustancial, también, que habla de los deberes morales. ¿Qué dice el Código? Lo entregado en cumplimiento de los deberes morales o de conciencia es irrepetible. El Código extinto, digamos que no habla de los deberes morales en la manera que lo hace este Código, y es más, se opone a esta enunciación que hace este Código. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos si el vínculo era el elemento esencial o no de la obligación, decíamos que no, porque existían las obligaciones naturales. Y decíamos que eran aquellas que basadas en el derecho natural y en la equidad no dan derecho para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplida no dan o no autorizan la repetición de lo pagado. Ese tipo de cuestiones, y enunciaba en el 515 los supuestos de obligación natural. Acá directamente habla lo entregado en cumplimiento de los deberes morales o de conciencia es irrepetible. Yo creo que es correcta esta postura y nosotros lo hemos sostenido así en el despacho que fue mayoritario en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Buenos Aires, donde discutimos estos aspectos de la cuestión. Y yo creo que tiene en cuenta este artículo dos fuentes, que son el Código Civil Italiano, en el artículo 2034, y el BGB alemán, en el artículo 814. ¿Y por qué? Porque la obligación natural, es decir, en la explicación más sucinta que puede hacerse de la misma, no es un deber jurídico. Es decir, decíamos, ¿sí? Se funda en el derecho natural y en la equidad. Por lo tanto, si no es un deber jurídico, si no da posibilidad de exigir el cumplimiento, estamos en un campo de obligaciones imperfectas. Se daría una suerte de paradoja, una obligación no obligatoria. Y los autores franceses ya, a partir de Planiol, sostenían que este tipo de situación no tenía que ser regulada y que tenía que hablarse de los deberes morales y no de las obligaciones naturales. Aparte, se encarga de decir la doctrina en lo poco que se ha trabajado sobre esto, porque se trabajó para las Jornadas Nacionales y se trabajó, ¿no es cierto?, para la discusión que se generaron en el seno de las mismas. Y yo rescataba dos cuestiones que son fundamentales, que me parecen a mí como fundamento que hay que dar de esta nueva postura a los deberes morales. Y todos coincidíamos en dos expresiones. Que ustedes denle en el contenido que quieran, porque todo se llega al mismo destino. Se trata de observar imperativos éticos y se trata de observar convicciones arraigadas. Aunque seamos una desgracia, en el fondo sabemos que tenemos que cumplir. Aparte, nada se asemeja tanto como a nosotros mismos la obligación. La obligación, igual que nosotros, nace para morir. Entonces, todos sabemos a qué nos obligamos y cómo tenemos que cumplir. Si lo hacemos o no lo hacemos, es harina de otro costal. Pero tenemos la convicción arraigada de que tenemos que cumplir. Y eso es lo que se rescata con esto. Eso es lo que se pretende con los deberes morales. En cuanto a la buena fe, el deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según la exigencia de la buena fe, dice 729. El Código Civil incorpora este principio para los contratos. Y si bien hay numerosas normas, el Código Civil es distinto, ¿no es cierto?, que refieren a la buena fe, no hay una norma que lo imponga como regla, que es lo que sucede ahora. Lo impone como regla. Si uno busca una suerte de conceptualización de la buena fe, a mí me gusta una definición de Betti, que dice que es un elemento extrajurídico que ingresa para completar el complejo normativo que impera en un orden social determinado.
sin la norma, lo que señala, está todo acá. Esto extrajurídicamente se vuelca acá, pero para reforzar la obligación de cumplir. Es un criterio, por lo tanto, estrictamente valorativo y que tiene como destino una conciencia ética. Uno, a veces cuando habla de esto y cuando refuerza sobre esto lo que son aspectos que hacen a la fundamentación, que hacen a todo lo demás, uno machaca sobre esto y explica sobre esto, porque uno piensa de que, bueno, es un nuevo orden, una esperanza distinta, una situación que tal vez provoque que a través del ejemplo, que a través de la sentencia, que a través de los fallos, que a través de la distinta aplicación que hagamos de este código, podamos reforzar esa cuestión. Yo creo que en esto, a mí me imagino que la interpretación judicial, es decir, si lo establece como regla, si lo genera como principio, si lo muestra como autosuficiente, tenemos que ser tributarios realmente de eso y ser bastante duros en la aplicación que hay que hacer de esta cuestión. Yo creo que, es decir, es como todas las cosas. Nosotros decimos en el litoral que el pescado se pudre por la cabeza. Esto va de abajo para arriba también. Entonces, es decir, eso es una de las improntas o las necesidades, ¿no es cierto?, que impone a la judicatura este nuevo código. Y a los ciudadanos, obviamente. Aparte, esta vigencia de la regla moral también es una cuestión que no es nueva, porque Ripper ya la indicaba o la señalaba como absolutamente necesaria para tener una sociedad como la gente. Acá yo creo que se nutre objetivamente de la, pero necesariamente de la manera de apreciar la fidelidad. Es decir, el comportamiento fiel, la observancia de la conducta. Objetivamente eso es lo que tenemos que revisar, eso es lo que tenemos que ver. Los efectos dentro de las disposiciones generales. Acá el artículo 730 coincide con el 505 del Código de Drogado. O sea, emplear los medios adecuados para que el deudor procure aquello que sea obligado, hacérselo procurar por otro a costa del deudor y obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. O sea, lo que nosotros vemos o analizamos o estudiamos como la fase de la obligación condicionada en cuanto a los efectos que tenga la misma. Y otro punto que toma en consideración o que respeta acá es lo que tiene que ver con el incumplimiento. Acá yo tomo la definición de Castantoveñas, ¿no es cierto?, que también hace referencia a Llambías, entre la incoincidencia entre la conducta obrada y la conducta debida. Es siempre el incumplimiento una infracción al deber jurídico que corresponde a la actuación del deudor. Siempre será esa alternativa. La doctrina alemana a esto la llama la perturbación de la prestación. Miren qué denominación. Perturbación de la prestación. Y yo creo que podemos utilizar esa terminología cuando hagamos interpretación en la faz del incumplimiento. Porque es cuando lo perturbo la prestación, cuando la cumplo de manera defectuosa, cuando no la cumplo tardíamente. Es decir, esas perturbaciones son las que hay que tratar de evitar. Nosotros tenemos en esta fase de condicionamiento de efectos dos que son por ejecución directa, ¿no es cierto?, y una que es una ejecución indirecta. Salvo la segunda, que podría cambiar la situación cuando estemos frente a obligaciones intuito personales, es decir, que no pueden ser cumplidas por otra porque las contratamos, las efectuamos, las llevamos a cabo atendiendo las calidades personales del deudor. En cuanto a la ejecución forzada específica, se da por medio de ¿qué? Por medio de la fuerza que suministra el Estado. Por eso el Código habla y especifica utilizando los medios legales.
y después en la ejecución forzada indirecta se reitera, es decir, la posibilidad frente al incumplimiento de llegar a los daños y perjuicios, se reitera acá el agregado que le hiciera la ley del 505 en materia de honorarios, ¿no es cierto?, y costas judiciales. Vamos a hacer un break acá entonces. Continuamos. Dentro de las disposiciones generales también estaban los efectos con relación al deudor. Y el Código dice que el cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y de rechazar las acciones del acreedor. Es decir, en definitiva, esto no hace más que consagrar una contrapartida, aquello que Busso decía, que el derecho que tiene el acreedor de exigir el cumplimiento tiene como contrapartida el derecho que tiene el deudor de exigir la liberación una vez cumplida el mismo. O sea que acá no hay modificación. Sí hay una modificación en la aplicación de un principio que aparece en el artículo 732, dentro de la materia obligacional, y en la aplicación del principio de equiparación. ¿Qué significa esto? El incumplimiento de las personas del que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. Es decir, esto no tiene igual en el Código derogado. Es decir, acá hay distintas denominaciones que la doctrina ha hecho con relación a este artículo ya. O sea, responsabilidad indirecta, responsabilidad por auxiliares y culpa contractual de los dependientes. Esta en una versión afrancesada de este criterio. Es decir, se trata de aquellos casos en que el terciero interviene en el cumplimiento de la prestación que se obligara al deudor o a iniciativa del mismo que exige que sea cumplido por ese tercero. Acá, cuando hablamos de la responsabilidad indirecta, ustedes recuerden que se pueden aplicar criterios que nacen de aspectos particulares de responsabilidades especiales, que viene aplicado también a este tipo de responsabilidad. Acá se enuncia como principio, porque la prestación puede ser cumplida con otra, en tanto y en cuanto no se trate de obligaciones intuito personales. Pero ustedes recuerden que la responsabilidad de los dependientes, o responsabilidad refleja o indirecta, eran supuestos de responsabilidades especiales. Y los supuestos de responsabilidades especiales que marca el código anterior y que marca después la reforma del 7711 fundamentalmente, y que marca este código son similares, porque era la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, la responsabilidad de los directores de establecimientos educativos, la responsabilidad de los padres por el hecho de los hijos, la responsabilidad del hotelero, del posadero, como decía Vélez Arfield, la responsabilidad de los capitanes de buque, de aeronave, y la responsabilidad de los por animales. Esa era la responsabilidad refleja que existía en el código. La única cuestión que trasladamos acá para hablar de este principio de equiparación y todo lo demás son los fundamentos en los cuales se sostienen ese tipo de responsabilidades. Por ejemplo, en el principal, por el hecho del dependiente, nosotros teníamos fundamento objetivo y subjetivo. El subjetivo, ¿cuál era? La culpa, fundamentalmente. La culpa de que el principal, en elegir y en vigilar. Y la culpa y el objetivo era el riesgo, ¿no es cierto?, por un lado, o el riesgo provecho por el otro. Acá hay una equiparación de funciones en donde nosotros tenemos que analizar este tipo de situaciones específicamente por parte de los auxiliares. Acá, cuando hablamos de equiparación de funciones, la doctrina, ¿qué ha dicho en lo que se ha empezado a escribir sobre esto? Cuando el contenido de la prestación resulta fungible y por lo tanto puede ser cumplida por otro que no sea el deudor. Y esto, en definitiva, ¿qué está rescatando acá la doctrina? Que hoy hay muchísimas obligaciones, obviamente de fuente contractual, en la cual las empresas y los individuos en particular se sirven de otro para el cumplimiento de la obligación. Entonces hay que hacer una regulación especial para este tipo de cuestiones. Y lo enuncia bajo
la actuación de auxiliares como novedad y por aplicación del principio de cooperación. ¿Cuáles serían los fundamentos de esta obligación, ¿no es cierto?, de los auxiliares? Primero, se enuncia la irrelevancia de la sustitución. ¿Qué significa esto? Que desinteresa quién es el sujeto que materialmente cumple la obligación. Puede cumplirla el deudor, puede cumplirla un tercero por él. Y la equivalencia de los comportamientos. O sea, el principal no puede eximirse de responsabilidad demostrando que él obró sin culpa o lo que fuera. Es decir, traspolamos ese tipo de fundamento de la existencia de un tipo de responsabilidad especial, lo trasladamos acá en la aplicación del principio, hablamos también de responsabilidad indirecta y hablamos que es irrelevante quién cumple, porque lo que el código pretende con la obligación es que sea cumplida. O sea, si materialmente la cumple A o la cumple B, es indistinto, se puede cumplir. Y si se trata de obligaciones fungibles que pueden ser cumplidas por otro, mucho mayor, y no hay ningún tipo de inconveniente con este tema. ¿Cuáles son los requisitos a los cuales tenemos que sujetar esta nueva regulación de obligaciones de los auxiliares? Primero, deben ser obligaciones admitidas por la ley. Si hablamos de obligaciones admitidas por la ley, tienen que ser obligaciones válidas y tienen que ser obligaciones lícitas. Segundo, la designación de los auxiliares tiene que haber sido hecha por el deudor. ¿Cuáles son las causales de exhibición? Y se utilizan las que hablábamos de las responsabilidades particulares. O sea, la ruptura del nexo causal, la ausencia de factores de atribución, ¿no es cierto? Y acá que el hecho no fue cometido en ocasión de las funciones. Otro aspecto importante es el reconocimiento de las obligaciones. Nosotros teníamos en el artículo 7 y 18 del Código Civil que hablábamos del reconocimiento de las obligaciones. Y decíamos que el reconocimiento de las obligaciones es cuando el deudor reconoce estar sometido a una obligación con respecto a otro. Le criticábamos a Vélez la tautología que importaba emplear en la palabra definir en la misma definición. Pero acá hay una nueva estructura con relación al reconocimiento. Tomamos aspectos del reconocimiento que son tradicionales y que vienen del Código Civil. ¿Cuál resulta ser esto? Por un lado, lo que importa el reconocimiento en sí. O sea, el reconocimiento puede referirse a una obligación de título o causa anterior. Hasta acá no hay ningún inconveniente en el concepto de lo que tenía Vélez y lo que tiene el nuevo Código Civil. Pero le agrega el nuevo Código Civil en 734, también puede constituir una promesa autónoma de deuda. Esto provoca una modificación en la naturaleza del acto de reconocimiento. Nosotros veníamos diciendo que nuestro derecho no era tributario del derecho alemán. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el reconocimiento de la obligación, era esencialmente declarativo. Nosotros reconocíamos la obligación que ya existía, pero no era constitutivo de una nueva obligación. Por eso, acuérdense, nosotros distinguíamos el reconocimiento de la novación, de la confirmación en materia de nulidades, o sea, distinguíamos esos aspectos del reconocimiento en sí. Y decíamos, ¿qué pasaba cuando agravábamos la situación con el reconocimiento que estaba en el título primordial? Y Vélez, ¿qué decía con relación a esto? Decía, si por el acto de reconocimiento se agrava la situación del deudor con relación al título primordial, deberá estarse al título primordial, decía Vélez. Lo único que le agregaba era, salvo que existiera una nueva ilícita causa de deber. Esto se mantiene acá. Lo único que nosotros le agregamos, en el aspecto de la coincidencia, sería el concepto y el reconocimiento causal. Lo nuevo, la promesa autónoma de deuda. Acá debemos discurrir sobre la naturaleza jurídica de esto.
Para algunos, generar una nueva obligación a partir del acto de reconocimiento importa la existencia de un acto jurídico. Esto lo decía gran parte de la doctrina, o sea, Colmo, Legón, Casó, Mosé, hablaban del acto jurídico, porque se tomaban del artículo 953 del Código Civil. El hecho jurídico, esto lo decía Acuña en Sorena, es decir, es la simple constatación de un hecho jurídico. Y acá la moderna teoría y parte de los que intervinieron en esta comisión, como fue Rubén Companucci de Caso, hacían la mención a que se trata de una mera declaración de ciencia y conciencia, un acto jurídico no negocial. Ese sería el negocio del reconocimiento en sí. Porque el reconocimiento, en definitiva, de una obligación, es de alguna manera el cumplimiento de un deber moral. Entonces se daba ese tipo de alternativa, y cuando se daba esto en la creación de la obligación, es decir, no es que estábamos cumpliendo un deber moral, sino que le estábamos dando los instrumentos a el acreedor para que tenga para cumplir la obligación. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando discurríamos sobre el reconocimiento, decíamos que se trataba, en definitiva, de otorgar una prueba que antes no existía a quien que podía exigir el cumplimiento de la obligación. Después viene toda la parte de clasificación de las obligaciones. Acá tiene una particularidad el Código Civil. Comienza la clasificación por los efectos. Y habla de las obligaciones de dar, en este caso particular. Dice que el deudor está obligado a conservar las cosas en el mismo estado que se encontraba cuando se obligó y de entregarla con su accesorio, aunque haya sido momentáneamente separado de ello. Acá involucra otros deberes, como es la entrega, la recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la existencia de los vicios aparentes y calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley de saneamiento. ¿Por qué? Fíjense, esto es lo que cambia en las obligaciones de dar. Porque en las obligaciones de dar, en el artículo 747, le da a cualquiera de las partes, tiene el derecho de requerir la inspección de la cosa. Esto no estaba antes. Ahora el Código autoriza a las partes a inspeccionar la cosa en el acto de entrega. ¿Por qué? Porque si yo la recibo y no tengo ningún reparo, no hago ninguna reserva, hay una presunción de inexistencia de vicios, ¿no es cierto?, y de la calidad adecuada de la cosa. Se aplica fundamentalmente para las obligaciones de dar cosas para constituir derechos reales. Acá la cosa recibida sin, fíjense, hay una nueva implementación de una garantía que antes no estaba. Porque el Código cuando dice la cosa recibida sin reserva funciona como garantía legal, esto es un supuesto nuevo de garantía que antes no se contemplaba. Ustedes recuerden que las garantías eran garantías legales, esto funciona como garantía legal, y antes la garantía legal ¿a cuál la sujetábamos exclusivamente? La sujetábamos a los privilegios y al derecho de retención. Esas eran las garantías legales. Ahora, el derecho de retención y los privilegios no están en la parte de obligaciones. Están en las disposiciones generales para todo el Código. Es decir, otra parte de las obligaciones que están en las disposiciones generales para todo el Código es la prescripción. Pero acuérdense, garantías legales eran nada más que los privilegios. Ahora esto importa una garantía legal también. Después estaban las garantías convencionales, cuál era la fianza, ¿no es cierto? Y después estaban las garantías judiciales, cuáles obviamente las medidas cautelares. Es decir, con el único aditamento, que recuerden siempre que tal vez en medidas cautelares, en lo que tiene que ver con la perspectiva procesal de la misma, lo que se exige es el cumplimiento de los 4 requisitos ineludibles que hay que tener, que viene machacando con tanto ahínco la doctrina procesal argentina. O sea, la verosimilitud en el derecho, el fono bono iuri, la irreparabilidad del perjuicio, el peligro en la demora y la contracautela. Es decir, esos aspectos también tomarlo en consideración en todos los aspectos de esa garantía judicial en particular. Y también innova en las obligaciones de dar
en la entrega de la cosa mueble cerrada o bajo cubierta. Miren la expresión que usa. Y esto está en el artículo 748. Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días de su recepción para reclamar por defecto de cantidad, calidad o vicio aparente. O sea que involucra también la posibilidad de la inspección, ¿no es cierto?, con relación a las cosas muebles, establece un plazo de caducidad, y que sucedido el mismo se entiende que la cosa está en buen estado. Esto no tiene correspondencia en el código, pero sí tiene correspondencia y se toma en el Código de Comercio, en el artículo 472. Es decir, ¿cuál es la presunción que juega acá? A diferencia de la anterior, una presunción de buena calidad o de cosas sin vicio. Esas son dos cuestiones, las dos presunciones que va rescatando la doctrina a medida que vamos avanzando, y esto de alguna manera es lo que pusimos en el tapete en Buenos Aires. Ahora lo vamos a reiterar acá en Bahía Blanca, porque hablamos de es decir, los temas de las jornadas son temas abiertos, es decir, vamos con distintas cuestiones y se va implementando esto. De cualquier manera, también hago como marketing, tanto la ley como Rubinsal, en las páginas online que tienen, es decir, vamos en cada uno de los civiles, vamos mandando trabajitos de 1 o 2 páginas, como para ir explicando más o menos este tipo de cuestiones, para que ustedes tengan dónde está toda la información con relación a esto. El Código Civil, el Código de Comercio, a diferencia de lo que establece el Código Civil ahora, que establece un plazo de caducidad en 3 días, es decir, tomaba en consideración, no hablaba del plazo, sino que surja de los usos y costumbres. Esa era la única diferencia, que ahora le otorga un plazo. Para constituir derechos reales en la obligación de dar. Es decir, el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. Entonces, la simplifica la cuestión y no ofrece mayores dificultades. Es decir, habla así de la tradición como elemento, fundamentalmente, ¿por qué? Para distinguir lo que era la simple entrega, es decir, no cuando yo voluntariamente no entrego una cosa para desposeerme de la misma y generar el otro la titularidad de la cosa, sino que lo entrego solamente a título de préstamo. Yo creo que acá se remacha y se reitera aspectos que tienen que ver con la tradición, porque hace, valga la tautología, a la tradición también de nuestro propio derecho. Y era la tradición romana, la tradición tenía, en el procedimiento sacramental romano, tenía una importancia enorme, enorme. Y de alguna manera, Freitas, porque nosotros, hay cuestiones que son notables en los codificadores que hemos tenido. Ustedes reparen que escribían con vela. Hay que tener en cuenta eso. Escribían con vela. Se mandaban cartas, que demoraban las cartas, pero estaban todos conectados. Vélez, Tristán Narvaja, Freitas, Acevedo. O sea, todos se escribían. Uno a veces le pone la piel de gallina ir a ver. Es decir, ¿cómo ustedes fueron alguna vez en Córdoba al templete de Vélez Sarsfield? Bueno, vayan a la biblioteca de la universidad, está el templete de Vélez Sarsfield. Nosotros fuimos porque habíamos ido a una jornada invitada por Luis Macé. Luis Macé, Vélez Sarsfield, no se lo toqué y nos dijo al templete. Para que no creo que nadie conozca la vida de Vélez Sarsfield como Luis Macé de Pané. Entonces te lo explica ahí. Y es una cuestión que estudiaba como nosotros, la vela, es decir, la redacción del artículo, la información de los franceses, la información de Freitas, de Tristán Narvaja, y la llamada en letra más chiquitita, como cuando vos estudiás o cuando uno empieza a estudiar este código que va a ser 10.000 llamadas. Y yo les cuento que, es decir, a uno lo maravilla la idea de pensar que pasaron 1000 años y todos estudiamos de la misma manera. ¿Ustedes se acuerdan de esa película El nombre de la rosa? Que la discusión era por la risa, y
trabajaban ahí, qué sé yo. La universidad una vez nos mandó a Estados Unidos. Y entre las cosas que nos mandó a Harvard. En Harvard fuimos a la biblioteca. Y la biblioteca de Harvard tiene en una punta lo incunable y en otra punta los tesoros de Harvard. Cuando fuimos a los incunables nos esperaba un bibliotecario de ahí para señalarnos códex que ellos tenían, escrito en cuero de cordero, en lámina de cuero de cordero, 1000 años, y todas tenían llamada, o sea que todos teníamos lo mismo. Eso es lo que vamos a tener que hacer ahora acá, eso, es decir, de alguna manera lo vamos a trasladar como tradición. ¿Y qué decía Freytag? Que le decía el porqué de la tradición y todo lo demás. Dice, no se concibe que una sociedad respete los derechos de otros sin conocerlos. Por eso la necesidad de la tradición, y adoptamos el sistema de la tradición en este código para la concreción de la tradición tanto de bienes muebles como inmuebles. O sea, desde este punto de vista, la... ¿Sí? ¿Sí? Ah, para después. Una alternativa que dejamos de lado la insuficiente declaración verbal de uno y otro sujeto, ¿sí? Bueno, eso no lo deja, lo iba a decir ahora, eso no lo deja sujeto y no lo establece. Entonces, cuando el código no establece ese tipo de cuestiones, la doctrina lo que ha dicho, de alguna manera, es dejarlo a los usos y costumbres que puedan establecerse. Entonces, no tenemos un tiempo determinado, un tiempo fijado, y lo tenemos que manejarnos con esa alternativa. Otra cuestión acá es todo lo que tiene que ver con las mejoras. Tampoco cambia ni lo que ha sido la clasificación de las mejoras, ni los distintos tipos de mejoras que existen, ni tampoco en materia de frutos. Lo único que sí dice que las mejoras naturales no autorizan a exigir un mayor valor. Y acá la doctrina ha hecho también una aplicación con relación a esto, es que si el acreedor no acepta la obligación, si el acreedor no acepta las mejoras naturales introducidas, la obligación queda extinguida. Pero sin responsabilidad alguna para ninguna de las partes. Y el deudor, en cuanto a las mejoras artificiales, puede retirar aquella que ha introducido y que permite ser retirada sin alterar, obviamente, la sustancia de la cosa en particular. Otro tema interesante acá es lo que tiene que ver con la concurrencia de varios acreedores sobre bienes inmuebles. Es decir, dos aspectos que el código simplifica y que el código va enunciando las distintas cuestiones a las cuales tenemos que sujetarnos. Es decir, obviamente tratando de ser todos de buena fe y a título oneroso, ¿no es cierto? ¿Quién tiene mejor derecho? Porque eso es una de las discusiones enormes que se dan acá. En primer lugar, el que tiene emplazamiento registral y tradición. Obviamente, ese es el que ocupa el primer lugar. El segundo lugar es el que le ha recibido por tradición. Esto tiene importancia, sobre todo en materia de las cuestiones que tienen que ver con los boletos de compraventa. Es decir, tomar en consideración los que han recibido la cosa por tradición. En tercer lugar, no ha recibido la cosa por tradición, pero tiene el emplazamiento registral precedente. En los demás casos, lo que tiene fecha cierta anterior. Esto con relación a los inmuebles. Con relación a los muebles, acá también se da la situación particular que los que tienen emplazamiento registral precedente, obviamente si se trata de bienes registrables, llámese las motos, llámese los caballos de carrera, es decir, los bienes muebles registrables. El que ha recibido la tradición, si fuese no registrable, y en lo demás supuesto el que tiene fecha anterior, fecha cierta anterior. O sea que ustedes ven que en cuanto a la concurrencia de varios acreedores, la tradición también ocupa un lugar preponderante en el orden preestablecido. Otro gran tema, a propósito de lo que vos decías hoy, son la obligación de dar suma de dinero.
Cuando uno trata de explicar las obligaciones de la suma de dinero, sucintamente yo les cuento, hago una suerte de historia de la obligación de la suma de dinero. Mi maestro y querido amigo Trigo Represa, que es un buceador de la jurisprudencia y todo lo demás, él decía que la primera vez que se usó en un fallo en la Argentina el término inflación fue en el año 1952, en un fallo de la Cámara Civil de La Plata, en la Sala 2, donde estaba el doctor Simón Safontás, que fue el que lo usó. Del año 52 hasta acá, fíjense todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado sin tener una guerra, tuvimos una guerra lamentable, pero sin estar en un estado de guerra o de cataclismo como el que se vivió en Europa. Atilio Alterini tiene unos libritos chiquititos que seguro que ustedes lo habrán visto, que por Abeledo Perró se denominaron los breviarios de Abeledo Perró. Y en la época de la ley de convertibilidad, Atilio Alterini escribió un breviario que se llamaba Desindexación, el retorno al nominalismo. En el prólogo a ese libro, Atilio Alterini decía: yo voy a elevar una suerte de ruego al Señor, es la tercera vez que lo hago en esta materia, para ver si lo que estamos haciendo, si el fruto de la ley de convertibilidad llega a buen puerto para los argentinos. Y nombraba una expresión de un economista, Galbraith, que decía: cuando el dinero es malo, todo el mundo piensa en el dinero. Cuando el dinero es bueno, todo el mundo piensa en otra cosa. Ojalá que los argentinos entremos a pensar en otra cosa. Lastimosamente, no te podemos concluir con eso. Cuando era empleado en ese momento del Poder Judicial, tuve la suerte de estar empleado de un juez que fue el primero que actualizó una deuda dineraria en Santa Fe. Eso fue en el año 74. Para que las cámaras se expidieran de común acuerdo, cuando ya se expidió la Corte, pasaron 4 años más. Uno, cuando advierte retrospectivamente el tema de las obligaciones dinerarias y se recuerda de lo que pasó, acá al que hay que darle la mano, al que hay que darle toda la enjundia de los cambios es al abogado. Porque los abogados, cuando advirtieron la incidencia de la inflación, la desvalorización de la moneda y todo lo demás, fueron los primeros que empezaron a acudir a la necesidad de actualizar las deudas. ¿Qué le decíamos los jueces? Porque ¿cómo se van dando los cambios de cabeza en esta alternativa? ¿Qué le decíamos? Señores, no podemos indexar. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un principio que aún subsiste, que es el sistema nominalista del derecho. El deudor de una obligación dineraria cumple la obligación entregando la cantidad nominalmente expresada en la misma. Entonces, un peso vale un peso. Se terminaba la historia. ¿Qué pasaba? Un peso era 0,50, era 0 menos 1000, no era nada. Y cuando pidieron los apegados exclusivamente al sistema nominalista, decían: no, ustedes no vengan a llorar sobre la leche derramada. Porque el código le da en ese momento posibilidades para prever la contingencia de una devaluación de la moneda a través de las cláusulas penales. Si no la establecieron, es decir, la ley no protege al bobo en esa circunstancia de nadie en derecho puede alegar su propia torpeza. ¿Pero qué pasó? Ni con la cláusula penal, ni con todo se caía como un piano.
Y ahí entraron todos a ver, algo estaba pasando, algo tenemos que cambiar, alguna alternativa tenemos que tener. Hasta que la Corte se pronunció y la Corte dijo, señeramente, actualizar una deuda y no hacerla más onerosa que en origen, sino traducirla a los logaritmos actuales. Y ahí se terminó. Ahí se terminó. Porque existe en nuestro país lo que se llama el deber moral de precedencia por parte de los jueces con relación a los fallos de la Corte. Yo puedo tener un criterio distinto en la Corte, tengo la más amplia libertad para hacerlo. Pero tengo que hacerlo si tengo fundamento para hacerlo. Si no tengo porque no quiero, porque no comparto ese criterio, tengo que respetar ese criterio. Porque no le puedo tener a la parte discutiendo 3 años más para que la Corte le diga lo que yo no le quise decir. Pero en esta materia, ocurrió no solamente el aspecto de la aceptación por parte de los jueces del criterio de la Corte en la posibilidad de la actuación, de la actualización, sino que también ocurrió en materia de intereses, a propósito de la ley de convertibilidad, que no se daba esta actuación o no se daba esta posibilidad fundamentalmente en la aplicación después de la ley de convertibilidad en la tasa pasiva. ¿Por qué? Porque los bancos decían que no respetaba el espíritu bancario y por lo tanto el costo operativo del dinero no le permitía funcionar a lo mismo. Y ahí la Corte no dijo, es decir, una de las cuestiones fundamentales en todos estos temas es la importancia de las decisiones de los tribunales superiores, porque hacen necesariamente a esa economía de fuerza a la que estamos hablando. Yo no puedo separarme, puedo decir una cuestión distinta si tengo elementos, razonabilidad, fundamento. Si no tengo eso, tengo que respetarlo. Y las Cortes se ponen los pantalones cuando fijan criterios que determinan la posibilidad de la lotería judicial. ¿Qué sucedió en todo este tiempo? ¿Qué pasó en todo este tiempo? En materia de intereses, acá te daban la tasa pasiva, acá te daban la tasa activa, acá te daban un mix, acá te daban un monto predeterminado. Nosotros, los que nos consideramos especialistas en el derecho civil, vamos a la jornada y todo lo demás, recuerden, en septiembre del 2000, por tercera vez se trataban en las jornadas nacionales las obligaciones dinerarias. Y el tema de las jornadas nacionales en Rosario, ¿saben cuál fueron? Los intereses en las obligaciones dinerarias. Tercera vez que lo tratábamos. Parecía recurrente. ¿Pero por qué? Para darle certeza, para buscar un principio de seguridad jurídica, para decir, señores, terminemos con estas distintas alternativas que se están generando y que pueden provocar diferencias que no sepan las partes a qué atenerse. Lo hemos hecho en materia de obligaciones dinerarias y lo hemos hecho en materia de cuantificación de daño. A propósito de que, si tenemos los elementos de la informatización, lo que antes no teníamos, ustedes vieron lo que era en materia de daño antes, la cuestión de las publicaciones que se hacían en los anales jurisprudenciales. Se discutían los conceptos, se discutían alternativas de esa naturaleza, pero nunca se establecían los montos. Nunca se señalaban los montos. A partir de Loma de Zamora dijimos, señores, pongamos los montos y todo lo que tengamos un caso similar, hagamos mención a esos montos para sostener, como decía Matilde Zavala González, que también le rindo homenaje, se acaba de morir, decía, señores, que es más escrito en derecho de daño y con sapiencia, decía, terminemos con el valorímetro judicial. Entonces, yo creo que hay que ver todo ese tipo de... Y acá nosotros tenemos una historia riquísima en materia de obligaciones dinerarias. Porque nosotros, es una cosa de loco, nosotros pasamos de la actualización. Ustedes recuerden cuando viene la democracia. Si algo tenemos todos nosotros, es esperanza. Tenemos esperanza que los gobiernos solucionen los problemas. Tenemos esperanza que todo esté mejor. Tenemos esperanza que haya seguridad jurídica, que no nos cambien los precios. Tenemos toda esa esperanza. Y cuando hubo el plan austral, hubo esperanza. Y también hubo
en los operadores jurídicos. Repasen el tiempo ese y van a ver que cuando pedían los abogados, dejaron de pedir actualización monetaria. Pedían los intereses. Estaban esperanzados en el plan austral. Hasta que se cayó todo como un piano. Y vino la hiperinflación, y vino la ley de convertibilidad. Qué apuro que tenía Cavallo. Es la única ley que se publicó un Jueves Santo. Calculen ustedes la preocupación que tenía. Ahí había que darle un instrumento. Cuando recibe ese instrumento, les cuento una cocina, porque me la contó Atilio Alterini. Cavallo llama, porque llamó como para cumplir una forma, pero llama al presidente del Colegio Público de Abogados, que era Pedro Eugenio Aramburu, a José María Gastaldi, a Atilio Alterini, lo llama a Héctor Masnata, me parece, llama a unos cuantos, a Fargosi me parece que también, llama para mostrarle la ley de convertibilidad, y eso le advierte una serie de problemas. El único que sacó un tema que tenía que ver con la mora, lo demás lo dejó como estaba, apruébenlo así, el instrumento que se necesitaba. Y Atilio Alterini en ese libro le dice a los jueces, miren, tal vez en esta ley vamos a encontrar situaciones que pueden provocar inconstitucionalidad. Yo les pido a los jueces que paren un poco la máquina acá y que esperemos la reglamentación para ver cómo podemos, en un tiempo adecuado, buscar soluciones en esta nueva perspectiva de obligaciones generales. Y no pedían actualización. Todos respetaron ese criterio. Todos vinieron a esa cuestión. Cuando se cae como un piano, después siempre en derecho, hay alternativas para sostener una u otra postura. De los que pedían actualización y no la obtuvieron, de los que tenían actualización y la obtuvieron. Cuando se daban los desfasajes que provocaban que uno era necesario que se aplique al igual que la otra, se usó siempre en los estrados judiciales la misma significación o la misma ecuación. Se decía, hay que actualizar, no hay que actualizar, porque de esa manera estamos preservando la autoridad de la cosa juzgada. Y sabíamos a ciencia cierta que cuando se pedía eso, con sentencia pasada en la autoridad de la cosa juzgada material, lo hacíamos cumpliendo el rito del debido proceso a través de un traslado, y después le decíamos exactamente eso, porque ¿era qué? Era respetar la realidad de ese momento. Era ver cómo se configuraba ese momento. Y después llega la ley de emergencia. Nosotros hablábamos de interés en el 2000. En diciembre del 2000 tuvimos la debacle. Nadie de los que estaba ahí nos imaginábamos que se venía la emergencia económica. Nadie nos imaginábamos que todo se caía, y ahí estaba toda la civilística argentina. O sea, nosotros discurríamos sobre la necesidad de establecer intereses a través de plenos o plenarios. Yo me acuerdo que yo le decía, plenarios no, yo no sé si ustedes tienen el código, los plenarios de todas las cámaras. Pero yo les cuento, bueno, los plenos sí. Pero allá en Santa Fe existían los plenarios. Les cuento una cosa porque es una cosa de terror. Los plenarios tienen que opinar todos los camaristas de la provincia. A mí me tocó intervenir en un plenario y llevaba 18 años. Plenario, entre los que se jubilaban, los que se morían, los que demoraban cubrir los cargos y todo lo demás, 18 años. ¿Saben cuál era la pregunta? ¿Hay día de gracia o no en la quiebra? Ese era el plenario. ¿Qué va a decir después de 18 años?